Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a este programa, deseo que esté usted muy bien. En esta ocasión hablaremos sobre la ética en el servicio público federal, estatal y municipal. Tenemos como invitado al contador público certificado Martín Severo Reina Cuevas, quien ha sido servidor público ocupando diferentes cargos a lo largo de 26 años. Es contador público certificado en contabilidad y auditoría gubernamental y pertenece a la comisión del mismo nombre del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Bienvenido, contador. Muchas gracias, Naira. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Entonces, hablando de la ética, ¿qué es esto de la ética, contador? Bueno, la verdad es que el término de ética, y más en el servicio público, a veces suena como medio trillado. Sin embargo, tiene una gran relevancia, o debiera de tener una gran relevancia en los diferentes ámbitos de los gobiernos federal, estatal y municipal. En términos muy generales, te comentaría, por ejemplo, que tanto en el gobierno federal, estatal, municipal o en los diferentes entes públicos, autónomos, en los diferentes poderes, judicial, legislativo, ejecutivo, existen códigos de conducta, códigos de ética y control de conducta, así se les llama actualmente, que se han ido perfeccionando y han venido cobrando mucha fuerza. Pareciera que no es necesario que exista un documento que nos diga a los servidores públicos qué es bueno y qué es malo. Sin embargo, pues sí lo es. Es todo lo contrario, es muy necesario, ¿no? Pareciera que no, pero lo es porque en los gobiernos se siguen presentando diferentes actos de corrupción, diferentes actos contrarios a lo que establece la norma. Muy marcados aquí en México. Desgraciadamente sí, en México, desgraciadamente en todos los estados, en los municipios. Entonces ha recobrado mucha fuerza la ética en el servicio público y los gobiernos, repito, de todos los estados, de los municipios, como que hacen mayor énfasis, hacen programas de capacitación entre los diferentes servidores públicos como para hacer más patente el cumplimiento de ciertos principios que deben de cumplirse para un desarrollo adecuado de la función pública. Y hablando de ética y moral, de repente se confunden estas dos cuestiones. ¿Cuáles son las diferencias entre la ética y la moral? Bueno, en realidad la ética como rama de la filosofía que se encarga del estudio de la propia moral, de las costumbres buenas, de la virtud, del deber, de la felicidad, y son términos que no se aplican mucho en el sector profesional. Sin embargo, si nosotros hiciéramos una especie de comparación con lo que es la ética y la moral va más bien al desarrollo de principios y de buenas costumbres del ser humano como tal en todo su entorno social. Y la ética va más bien hacia el cumplimiento de reglas y de principios que debe cumplir la persona como tal, pero ya en el ambiente laboral, en el ambiente profesional. De manera interna, ¿no? Exactamente. Y que además se trata ya de conductas que son una decisión propia del ser humano. Es decir, cada quien como seres humanos o como servidores públicos decidimos si hacemos el bien o el mal. Ese es algo que debe de quedar muy claro y lo vamos a ver ahorita que toquemos algunos otros temas. Y hablando del servicio público, ¿cómo se refleja la aplicación de la ética? En muchos casos se refleja de forma positiva, en otros desgraciadamente no, es lo que ya comentábamos al principio, porque es una decisión, desgraciadamente, aún siendo reglas que de forma obligatoria se establecen en los códigos, por ejemplo, de ética y de conducta. Por ejemplo, en el gobierno del Estado de Michoacán, en la ley de responsabilidades de los servidores públicos, se establece claramente el cumplimiento de ciertos principios y hace referencia a los propios códigos de ética. Sin embargo, muchos servidores públicos no los conocen o los conocen y no los respetan. Entonces, por eso insisto en que la aplicación de los principios es una decisión personal. ¿Qué papel juega entonces la ética desde el punto de vista profesional en la contaduría pública? Muy importante,
Por ejemplo, tú conoces, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hay un código de ética, y hay ciertas diferencias entre el código de ética de la contaduría pública y los códigos de ética y control de conducta en el servicio público. El código de ética profesional, digámoslo así, del contador público, y que otras profesiones lo tienen, habla y se enfoca más bien al desarrollo del trabajo de forma profesional, respetuosa, con calidad, lo que le conocemos nosotros como un trabajo profesional. Sin embargo, los códigos de ética y control de conducta en los gobiernos establecen muchas reglas que van más allá del simple desempeño profesional. Más bien, son reglas y principios que establecen cómo debe de conducirse un servidor público en el desempeño de su actuación. Y, por ejemplo, comparando los códigos de conducta tanto federal, estatal y municipal, vemos que hay ciertos, por ejemplo, los principios constitucionales coinciden en los tres códigos. ¿Son los principios fundamentales? Son los principios fundamentales que se establecen estos? En la propia Constitución. Y, por ejemplo, tenemos la eficiencia, la honradez, la imparcialidad, la lealtad, la legalidad. Estos 5 principios fundamentales los debemos observar todos como servidores públicos, y en cada uno de ellos se establece claramente qué es lo que representa. Están plasmados en la Constitución, hay que acatarlos, hay que cumplirlos. Así es, establecen también en la propia Ley de Responsabilidades. La Ley de Responsabilidades para el Estado de Michoacán de Ocampo hace referencia a estos y lo relaciona con el propio código. Y en el código que tiene, por ejemplo, el Estado, el Poder Ejecutivo del Estado, los poderes legislativo y judicial también lo tienen, los órganos desconcentrados o autónomos tienen sus códigos, el municipio de Morelia tiene su código de ética y control de conducta, y otros municipios lo tienen. Sin embargo, en el fondo no hay gran diferencia, los principios fundamentales son los mismos. En la contaduría pública, ¿cuáles son estos principios fundamentales? En la contaduría pública se basan, como decía yo al principio, más bien aspectos de desarrollo profesional, el desempeñar con claridad, con fidelidad, con integridad, con pulcritud, los trabajos que se desarrollan. También en el Código de Ética, por ejemplo, del contador público, se establecen ciertas reglas de integridad y de cuidado y esmero que debe tener el contador público en el desarrollo de su trabajo, y un poco, por ejemplo, el conflicto de intereses que habla el Código de Ética del Instituto Mexicano, en donde sobre todo se refiere a la función del auditor, el contador público como auditor, en donde debe de cumplir ciertas reglas y ciertas normas en el desarrollo de su trabajo. Por ejemplo, el no aceptar obsequios, el no aceptar invitaciones de sus clientes, porque eso puede afectar la opinión que va a emitir. Pero es lo único que se contempla en el Código Profesional. En los códigos de ética y conducta de los estados y de los municipios hay innumerables conceptos de conducta, de principios, de actos y de acciones que los servidores públicos deben hacer para desempeñar adecuadamente su trabajo, y otros que está prohibido que se hagan también. ¿Cuáles son los valores que aplican a los servidores públicos? Bien, mira, de acuerdo al Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos para el Estado de Michoacán, en su capítulo 3 establece los valores en el servicio público, y son también diferentes conceptos que ya deben de ser conocidos por todos nosotros y por los servidores públicos. Habla, por ejemplo, de la confidencialidad, de la cooperación, del entorno cultural y ecológico, de la equidad de género, de la igualdad y no discriminación, de la integridad, del interés público, liderazgo, rendición de cuentas, respeto, del respeto a los derechos humanos y de la transparencia. Como vemos, son diferentes conceptos que no contempla el Código de Ética del Contador Público, que sí se contemplan en los códigos de ética del servicio, porque pues es donde el individuo como servidor público tiene contacto con la ciudadanía, con las diferentes personas que van a hacer trámites diversos a las dependencias o entidades, y por eso debe de cumplir con todos estos conceptos como valores en el servicio público. Aparte, yo creo que la sociedad espera que se le rinda cuentas como es uno de los valores que bien mencionaste,
que ha sido de lo que se ha fallado mucho en los gobiernos, ¿no? A todos los niveles. Sí, desde luego, este valor, por ejemplo, la rendición de cuentas, que tomó mucho auge hace algunos años, lo traían en boca casi todos los políticos, como ahora, por ejemplo, el sistema estatal y nacional anticorrupción. También de eso se derivan las modificaciones y reforzamientos en los códigos de ética, con lo que está de moda ahora, el sistema estatal y nacional anticorrupción. Entonces, la rendición de cuentas, por supuesto que es un concepto muy importante que la ciudadanía exige a los gobiernos y a los servidores públicos para que informen las acciones y los resultados de su actuar como servidores públicos. ¿Cuáles serían entonces los deberes que tiene un servidor público? Mira, también contemplados en el propio Código de Ética del Estado, son diferentes conceptos que van ya un poco más, digamos, dirigidos a la función o al trabajo diario que debe hacer el servidor público. Ya no son conceptos como de una palabra y su definición, sino, por ejemplo, se establece que todos los servidores públicos están obligados a observar las disposiciones de su Código de Ética, para empezar, todas. Habla también de que los servidores públicos deberán considerar en todo momento que la eficiencia en la obtención de resultados. Deben desempeñar su trabajo con profesionalismo, con esmero, deben de capacitarse permanentemente para desempeñar de una manera adecuada sus funciones. Es algo que no se da mucho luego en los gobiernos, sobre todo, digamos, en la estructura, mucho, ¿no? En la estructura de confianza. Porque si nos vamos a la estructura de base o de sindicalizados, existen programas de capacitación permanentes de forma anual que desgraciadamente luego no contemplan los temas que son realmente importantes para el desempeño de su trabajo. Los actuales, los urgentes. Los de actualización de acuerdo a los perfiles profesionales. El personal de confianza de los gobiernos, como muchos llegan unos años y se van, como que no sienten la obligación, algunos ni siquiera tienen el perfil, otros menos piensan en capacitarse. Claro. Eso es un punto muy importante también. Es lo que no debiera estar sucediendo. Eso no debiera suceder porque debiera de cuidarse adecuadamente el perfil de cada servidor público de acuerdo a la naturaleza de la función que va a desempeñar. Bueno, y también los órganos revisores debieran señalarlo. Por supuesto, debieran señalarlo y también debieran de cuidarlo en su propia estructura, porque luego en los órganos de fiscalización y control no siempre se cuida que se cumpla adecuadamente el perfil de los servidores públicos. Ese es un punto que pocas veces se habla, pero que es muy claro. Es verdad. Así es. ¿Qué diferencia entonces encontramos entre el Código de Ética Profesional y el Código de Ética y Conducta de los gobiernos federales, estatales, municipales? Sí, como lo comentábamos hace un momento, el Código de Ética del Contador Público, en este caso que nos ocupa, va estrictamente al desarrollo profesional, a la prestación de los servicios profesionales que va a prestar, en este caso, el contador público, con calidad, con esmero, con profesionalismo, con integridad. Y el Código de Conducta, de Ética y Conducta de los Servidores Públicos, señala y establece cuál debe ser el comportamiento que debe tener el servidor público en el desempeño de todas las funciones o atribuciones que tiene conferidas, dentro de la dependencia de una entidad y fuera de ella. Muy bien, entonces esperaríamos, y bueno, la exigencia de la población hacia los servidores públicos es que verdaderamente se cumpla con esto que hoy hemos platicado, ¿no? Sí, por supuesto, y hay algo también muy importante, mira, a mí que me ha tocado con este tema en algunas exposiciones, por ejemplo en el colegio, siempre hemos discutido el tema en que por qué unos servidores públicos sí respetan las normas, las leyes, las reglas, a veces sin conocer el código de ética, y por qué hay servidores públicos que aún conociéndolo cometen actos que son contrarios a la norma. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que se trata de una decisión personal, es decir, yo decido como servidor público si hago las cosas bien o las hago mal. Yo decido como servidor público si cometo un acto irregular o si me desempeño con eficiencia, con eficacia y además cumpliendo todas las disposiciones normativas que yo debo de conocer que aplican para el cargo que estoy desempeñando.
Así es, correcto. Bueno, pues contador, agradecemos que hayas tomado el tiempo suficiente para estar con nosotros en esta ocasión y los invitamos a que pues seamos portavoces también de exigir a los servidores públicos el cumplimiento de esto que verdaderamente existe en las leyes. Así es, al contrario, Neira, muchas gracias por la invitación. Insisto, esta es una decisión personal de quién quiere hacer las cosas bien y quién no las quiere hacer bien. Muy bien, muchas gracias, contador. Gracias. Agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales también y a través de la página de Periódico Cambio de Michoacán, que es www.cambiodemichoacán.com, y a través de la página del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.